Vamos a hablar con Lautaro Mochet, economista, que está en comunicación con nosotros. Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, coincidís un poco, ¿no?, con que el dólar lleva mucho de nuestra mirada y nuestro futuro. ¿Qué va a pasar con el dólar? Sí, totalmente, ¿no? Los argentinos estamos acostumbrados a ver el tipo de cambio constantemente y en base a eso tomamos decisiones. Es una primera señal de alarma cuando vemos que hay una escalada del tipo de cambio, nos asustamos. Eso a su vez repercute o genera un círculo vicioso que incentiva más que escale el tipo de cambio. Pero por suerte, en esta última semana el gobierno ha salido a tomar medidas que han calmado esa suerte de corrida cambiaria que llevó al tipo de cambio cerca de 1.500 pesos. Hoy en día, como bien mencionaste antes, en torno a los 1.330 pesos, los financieros, un poquito más arriba el dólar blue, pero lo cierto es que con esta medida que tomó el gobierno, precisamente con la incorporación de las letras fiscales y las LEFI, estamos teniendo, bueno, esta calma o al menos este freno, ¿sí?, a la corrida que se había generado en las últimas semanas y veremos si efectivamente el mercado considera que este nuevo rumbo del gobierno es efectivo, es creíble y mantiene esa calma e incluso, ¿por qué no?, podría desacelerar un poquito más el tipo de cambio y acercar al valor que tenía hace un mes y medio atrás, ¿no? ¿Cuánto depende, Lautaro, la posibilidad de reservas que tenga la Argentina para afrontar a quien quiere y demanda dólares? Sí, a ver, yo creo que el principal problema que hubo en Argentina en estos últimos 2 meses es que a partir de la última baja de tasa de interés, que recordemos el Banco Central entre abril y mayo tomó una serie de recortes seguidos muy importantes y la última de que pasó de 50% al 40%, a partir de ahí notamos que la base monetaria empezó a crecer fuertemente, producto de que los bancos a su vez daban una tasa de interés, por ejemplo, en los plazos fijos menor y por lo tanto los depositantes preferían hacer ese cambio de portafolio desde plazos fijos hacia el dólar y eso explica bastante bien lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses, ¿no? Claro, ahí me quedo con esto, Lautaro, porque entonces no es conveniente, entendiendo que los bancos van a tomar una porción muy grande de la rentabilidad del ahorrista, fijarles una tasa mínima de pago. A ver, lo cierto es que con las condiciones que tenía el Banco Central hasta hace unos días, teniendo en cuenta que los pases a su vez generaban un flujo mayor de base monetaria, una mayor emisión, es entendible la postura del gobierno de querer bajar la tasa de interés e incluso creo que bajarlas del 130% a 40% ha sido un logro importantísimo. No obstante, me parece que esa última baja fue justamente el límite que encontró el gobierno en el mercado, o al menos en la voluntad de los argentinos, de decir, ok, hasta acá me banco una baja en la tasa de interés y encontramos el límite en el cual el gobierno no pudo seguir bajando. Sin embargo, pudo, a partir del día de ayer, con la incorporación de las LEFI, logró cambiar esa deuda remunerada por deuda del Tesoro, ¿sí?, un sinceramiento de dónde se origina esa deuda y eso le permite no tener que seguir emitiendo para el pago de intereses. Ahora bien, lo ideal sería que el Banco Central pueda lograr reabsorber esos pesos que se emitieron de más en estos últimos 2 meses y que los argentinos decididamente no quisimos tener y eso se vio reflejado en la suba del tipo de cambio. Entonces, hoy en día el gobierno tiene a través precisamente de este nuevo instrumento el poder para absorber justamente ese exceso de liquidez y veremos si efectivamente lo termina ejerciendo para poder reinstalar el equilibrio que habíamos encontrado del tipo de cambio alrededor de 1.100 pesos a principios de mayo, o bien la postura que está tomando y que incluso hace algunas horas salió un comunicado del Banco Central, y es que consideran que a partir de la recuperación de la actividad económica también va a aumentar la demanda de pesos. Entonces, ese excedente de liquidez que se ha generado en estas últimas semanas, bueno, va a empezar a reabsorberse a través
de la mayor demanda de pesos y en todo caso el mercado cambiario va a seguir tranquilo, ¿no? Claro, ahí Lautaro, el tema es que estás tomando una variable que prácticamente ningún analista toma, que es la recuperación económica. ¿Por qué? Porque justamente continúa en caída el consumo, una economía argentina cuyo eh, principal baluarte es el consumo interno y sigue en caída. La gran pregunta es si no se recupera el consumo, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, a ver, dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, vimos el dato de la estimación de la actividad de mayo, que fue un salto positivo, ¿sí? La actividad en mayo recuperó, no solo en términos mensuales desestacionalizados, sino también en términos interanuales. No obstante, es cierto que hay todavía señales mixtas. Hay algunos sectores que siguen muy golpeados, otros que comienzan a recuperarse, pero al menos en promedio en mayo la economía comenzó a crecer. Hay que ver si esa tendencia continúa o si fue solamente un dato puntual y la recesión sigue su curso, ¿no? Yo considero que al menos Argentina ya pasó el pozo más profundo y hay que ver si al menos empieza a rebotar. Con un rebote yo creo que la demanda de dinero al menos tímidamente va a comenzar a subir. Sí es cierto que la recuperación no va a ser rápida como esperábamos en un principio, sobre todas las cosas teniendo en cuenta que no salimos del cepo y en cuanto a Argentina no salga del cepo no van a llegar grandes inversiones que permitan tener mayor capital y en base a eso poder generar un crecimiento sostenido y continuo, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido es compleja la situación, pero teniendo en cuenta que si la economía no logra recuperarse, todavía le quedaría al Banco Central ese poder de fuego a través de las LEFI como para poder absorber un poco más de liquidez y tratar de calmar al dólar o al menos mantenerlo en 1.300 pesos y que no se escape, cosa que si se mantiene una escalada en el tipo de cambio, lógicamente eso también va a significar que la depreciación del peso se va a trasladar al resto del precio en los bienes y servicios y por lo tanto habría un rebote en la inflación. Las LEFI no tienen, no carecen de interés, lo tenemos que pagar con superávit. El punto es, ¿qué pasa si no hay superávit? ¿Cómo van a tener liquidez los bancos? Correcto. Y en ese sentido me parece que está claro el núcleo o el corazón del programa económico es el equilibrio, incluso como estamos viendo, el superávit fiscal, ¿no? Entonces me parece que el gobierno hasta ahora ha mostrado señales sumamente sólidas e inquebrantables hasta el momento respecto a su condición o a su objetivo de mantener el superávit fiscal y yo creo que efectivamente eso lo van a cumplir porque si no el programa se derrumba por completo. Entonces, Claro, ahí está me el gran, parece que él, ahí siento el problema. ¿Por qué? Porque vos persiguiendo el superávit y con la obsesión del superávit, volvemos a tener, por ejemplo, obra pública parada y un montón de situaciones que generan gastos al Estado, pero que también generan reactivación. Si vamos a ir siempre contra el superávit y mantener el superávit, superávit vas a tener. El tema es si vas a tener reactivación. Me parece que ahí está la delgada línea de tener equilibrio superávit a costa de qué. me parece que no necesariamente el superávit implica una caída en la actividad o una mayor recesión. Sí es cierto que el nivel de actividad todavía no repunta como uno hubiese querido, pero insisto, me parece que la clave o la llave para poder reactivar la economía va a estar en la salida del cepo. Y ahí sí me parece que el gobierno tiene que hacer el mayor esfuerzo posible para tratar de eliminar los controles de capital lo antes que se pueda, ¿sí? Por el simple hecho de que si no hay inversión y no hay capital, el país no va a poder crecer. Está claro que este gobierno tiene la impronta de que la reactivación económica no va a venir por el lado de la obra pública ni por mayor inversión estatal, sino que va a dejar a los privados precisamente que se encarguen de esa reactivación.
Ahora, ahí sí entramos en una disyuntiva, porque si mantenemos los controles de capital, si no dejamos que el sector privado pueda crecer, entonces efectivamente la reactivación no va a llegar nunca. Entonces Claro. ahí sí encuentro cierta inconsistencia en el cual si queremos que la economía crezca, bueno, tenemos que apurarnos lo antes posible para poder eliminar estas restricciones y que las inversiones lleguen para poder reactivar el motor económico. ¿Qué porcentaje crees que es el RIGI al éxito del plan económico? Bueno, sin lugar a duda va a tener un impacto muy positivo en algunos sectores particulares, ¿no? Sobre todo la energía, la minería, etcétera. No obstante, me parece que son ciertos motores de vuelta que van a generar incluso una gran entrada de divisas al país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene Argentina va a necesitar de una buena cantidad de dólares para poder afrontar el pago de su deuda. Sin embargo, creo yo que no es el único elemento y ahí también vuelvo a hacer énfasis en que la economía en general necesita inversiones, no todos los sectores, el agro, la minería, es decir, no solamente nos podemos quedar con el RIGI que lógicamente va a tener una gran importancia ¿sí? En la hora de las inversiones, no obstante, es una herramienta más que considero que es importante, pero no hay que quedarse solamente con eso, sino que ahí sí hay que ver toda la economía en forma más íntegra posible, ¿no? ¿El blanqueo es una de las posibilidades también o descartás que haya mucho blanqueo en la Argentina? Bueno, la verdad es que no sé cuál va a ser la magnitud del blanqueo. Sí es cierto que hay una potencial entrada más de dólares al país, pero la verdad es que no podría cuantificar cuál va a ser el impacto que pueda llegar a tener. Lautaro, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer. Un Hasta luego. placer. Lautaro Mochet, economista, contándote todo lo que tenés que saber sobre el dólar y la situación económica de la Argentina. Quédate, tenemos más información.